Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a su canal de Irradiando Luz de Cecilia Casbel y de todos ustedes. Hoy día vamos a hablar un poco de las casas embrujadas o casas encantadas, por qué sucede este fenómeno, ¿ok? Casas donde ocurren supuestos fenómenos paranormales que inclusive vienen normalmente asociados a leyendas sobre fantasmas o crímenes. No podemos negar que casi siempre las casas infectadas de fantasmas o de entidades malignas, porque hay que diferenciar, son dos. Hay casas donde se siente una energía de protección, de amor, y donde inclusive uno dice, siento que aquí está la energía de mi abuela, de mi abuelo, de mi madre, de mi padre, que me protege. Pero mientras en otras tenemos esa energía negativa, esa fuerza, ¿no? Donde tenemos inclusive miedo, nos hace fatiga dormir, y los niños, porque no nos olvidemos que los niños son receptores de la energía. Ellos saben perfectamente cuando tienen miedo o ven sombras o sienten olores. Vamos a identificar qué casas están infectadas de fantasma. Los olores, la aparición de gusanos, la aparición de insectos. Insectos no como una mariposita, no como un escarabajito, no, insectos pues como un montón de cucarachas, un montón de gusanos, y a pesar de que uno limpia y limpia la casa, la madera se pudre, las paredes se llenan de moho, los vidrios rechinan, los aceros se llenan de este moho, se oxidan. Entonces estas son señales aparte del aire que se respira, ¿no? La pesantez que se respira. ¿Por qué mi casa se llena o por qué esta casa está infectada? Uno de los puntos donde podemos analizar de que la casa está infectada de fantasmas o de seres, yo no los llamaría fantasmas, yo les llamaría seres de baja entidad, es porque ha sucedido un accidente, ha sucedido una muerte violenta o ha habido mucho abuso, ¿no? En la gran mayoría de sitios, iglesias, orfanatrofios, inclusive casas donde han habido personas con problemas de mente, ¿no? En estas casas, en estos sitios es donde se siente mucho el terror, donde se concentra los espíritus que atacan, llanto. ¿Por qué? Porque en estas casas, en estos lugares hubo muchísimo abuso, falta de amor completamente. Entonces, si nosotros tenemos una propiedad donde sentimos esto, donde está cargado, donde hay dolor, es porque allí se cometió algo terrible. Ok, ¿cómo se sienten las casas que tienen una entidad protectiva? Porque también existe la entidad protectiva. Pues se siente que tenemos la necesidad de limpiarla. Siempre llegan buenas noticias. Cuando tú pides algo, por ejemplo, dices, ay, abuelita, ayúdame, te viene esta cosa natural de pedirle a tu abuela, a tu abuelo, a pesar de que tú eres consciente de que este espíritu no está más entre los vivos, ¿no? ¿Qué puedo hacer en ambos casos? Yo siempre recomiendo todos los lunes prender una vela blanca. ¿Por qué? Porque muchas veces el espíritu se aferra a algo que lo hizo feliz. Voy a poner un ejemplo. Una niña que ha sido abusada, que ha sido golpeada y que encontró la muerte en manos de su abusador en una casa, se queda el espíritu en esa casa porque de repente se refugiaba mucho en un ángulo de la casa. Ella se refugiaba muchísimo en ese ángulo, y entonces ese ángulo para ella era su ángulo de protección, era su ángulo de felicidad, era su ángulo donde ella sentía que nadie la podía lastimar. Y entonces lo que pasa es que cuando el espíritu ya dejó esta vida, y si lo ha dejado de una forma violenta, ese espíritu va a correr hacia ese ángulo. ¿Ok? Va a correr hacia ese ángulo de la casa y lamentablemente, aunque si es un alma inocente, necesita oración, necesita que mediante nosotros como adulto pedir perdón, limpiar a la niña, darle seguridad, aceptar que ya está muerta, porque el alma no confía. Esto es en el caso de una persona inocente.
¿ok? En el caso que esta casa esté infectada de una persona agresiva, del asesino o de la persona que causó daño, ¿ok? Esa alma se aferra a las cosas materiales. Ha pasado muchísimas veces que en casas infectadas los objetos se mueven, las mesas se mueven, el espíritu bota las sillas, rompe los floreros, rompe los vasos. ¿Por qué? Porque él siente que es suyo. Esa mesa es suya, ese vaso es suya, todo lo que está ahí es suyo. Entonces él siente la necesidad de romperlo. No me importa, es mío, la silla es mía. Pum, la espaco, la rompo, tú no me fastidies, tú te largas de mi casa. Ese es el sentimiento que tiene el espíritu. Entonces se aferra a las cosas materiales que hay dentro de esa casa. ¿Qué tengo que hacer? Siempre les digo, cuando van a comprar una casa o llegan a una casa, lo primero que se tiene que hacer es limpiar y botar todo. ¿Ok? A menos que tú sepas que esta mesa fue de mi abuelita, que mi abuelita era una persona linda, exquisita y me dejó la mesita. Entonces esta mesita está cargada de amor. Seguramente en esta mesa va a haber mucha abundancia, va a haber mucho pan, ¿no? Y va a haber gente que va a llegar a ella con amor, para compartir con amor. Pero si esta mesa, yo no sé de quién es, yo no sé si en esta mesa se han cometido crímenes o simplemente malos pensamientos. Y entonces, ¿qué hago? La limpio y la boto. Ok, la boto. Lo sé que a veces uno dice, en estos tiempos no se puede ir botando, pero lamentablemente los que creemos en la energía, lamentablemente los objetos se cargan con la energía de las personas. No sé si te ha pasado que cuando estás mal, bajito, de carácter así, se te comienza a malograr la licuadora, el frigider, la cocina no va, se te revienta la terma y comienzan a suceder una serie de cosas en tus objetos. Mientras que cuando tú estás feliz, todo funciona de maravilla. ¿Ok? O hay pequeños desarreglos, pero los arreglas inmediatamente, porque los objetos también forman parte de una vibración que va creciendo con nosotros. Es muy importante esto. Los lunes poner la velita para las almas benditas, pedir a través de nosotros que estamos aquí físicamente, podemos tener esa conexión espiritual con el de arriba para hacer trámite para estos espíritus, sea un espíritu, digamos, malo. No me gusta decir malo porque no estamos aquí para juzgar, pero bueno, digamos una entidad de baja vibración, y pedir por los espíritus que están encarcelados por el miedo. Porque sí hay espíritus que están encarcelados por el miedo, que no se dan cuenta que ya fallecieron y que su papel aquí llegó a un punto final y que pueden volar y ser libres y felices. Muy importante esto, hermanos. Espero que este pequeño video les ayude. Les mando un beso y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.